Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y arditas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bienvenidos a este encuentro con el conocimiento. Después de un cordial saludo, los invito a prestar toda su atención a las asignaturas de hoy,
que son lengua española, ciencias de la naturaleza y francés. En nuestra clase de lengua española conoceremos los tipos de informes de lectura que existen. En ciencias de la naturaleza seguimos conociendo los tipos de fuerzas que afectan la Tierra. Y en la clase de francés aprenderemos a nombrar las partes más importantes de una casa. Es necesario que tengan a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas, ya que estas clases les serán de gran ayuda en la realización de las actividades que les propone su cuadernillo. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. En nuestro encuentro pasado estuvimos conociendo el significado, la estructura, características y función del informe de lectura. Pero al igual que todo, el informe de lectura tiene su clasificación y se clasifica en diversos tipos según su estructura. ¿Quieres conocer cuáles son los tipos de informes de lectura? Pues quédate atento y conócelo en nuestro encuentro de lengua española. Saludos mis estimados estudiantes, bienvenidos a su clase. Soy su maestra Scarlett Rincón y el propósito de la clase de hoy es conocer los tipos de informes de lectura que existen. En nuestro pasado encuentro pudimos aprender qué es un informe de lectura, su función, estructura y características. Hoy conoceremos los diversos tipos de informes que existen. Así que ten a mano tus útiles escolares para que tomes nota de lo más interesante en la clase de hoy. Iniciemos. Para lograr un mayor aprendizaje en este día, es necesario que recordemos un poco lo que trabajamos y aprendimos en nuestro último encuentro. Aprendimos que el informe de lectura es un texto que tiene como propósito fundamental suministrar al lector una determinada información sobre un texto literario, en el cual se puede exponer, describir, explicar, analizar, interpretar o argumentar, que permite verificar el grado de comprensión de los mismos y para su realización el informe de lectura se logra a partir del fragmento de una obra, de la obra completa o de varios textos que guardan cierta afinidad temática o discursiva, entre los cuales se establecen relaciones significativas. Que éste tiene la función de guardar la fidelidad de los conceptos, el lenguaje propio de la disciplina o la especialidad temática y de servir como técnica de estudio. Sus características son brevedad, el tema y la idea deben de ir de acuerdo al texto original, el texto
es descripción, análisis y evaluación crítica. También aprendimos que el informe de lectura posee la siguiente estructura. Una estructura descripción-análisis que se compone de las siguientes partes: encabezado, título del informe, introducción, cuerpo o desarrollo, conclusión y bibliografía. Refrescada nuestra memoria, continuemos con el desarrollo de nuestra clase. En este momento, antes de que trabajemos con los tipos de informes, quiero que compartamos la siguiente actividad acerca de la estructura de los informes de lectura. Así se nos hará más fácil identificarla para cada tipo de informe. En el trayecto del saber, has conocido el informe de lectura, su función, características y su estructura de manera satisfactoria, por lo cual es el momento de seguir profundizando el conocimiento. Por ello, comentemos el siguiente fragmento literario de la obra La canción del pirata, autoría de José de Espronceda. Pero antes, escuchemos lo que dice el fragmento. La canción del pirata, de José de Espronceda. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemiga navía, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes, por un palmo más de tierra que yo aquí tengo por mío. Cuánto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y mi pecho mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene este ver, como vira y se previene, a todo trapo o escapar, que yo soy el rey del mar, a mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Espero hayas podido escuchar bien el fragmento, por lo que ahora te pido que me contestes las siguientes preguntas en torno al texto que acabamos de escuchar. Número 1. ¿Cómo se titula el texto que acabamos de escuchar? ¿Cómo se titula el texto que acabamos de escuchar? La canción del pirata. Muy bien. Número 2. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? José de Espronceda. Excelente. Número 3. ¿Cuál es el contexto o principal lugar del que se habla en el texto? ¿Cuál es el contexto o principal lugar del que se habla en el texto? El mar. Excelente. Espero hayamos coincidido en nuestras respuestas. Recuerda que para hacer un informe de lectura
debes de tener en cuenta la estructura, que se aplica para cada uno de los tipos. Recordamos que lo primero que colocamos es el encabezado y lo hacemos así: nombre del estudiante, asignatura y fecha. Segundo, título del informe. En este caso le pondremos La canción del pirata. Tercero, la introducción, que podría ser de la siguiente manera: en este trabajo vamos a presentar un informe de lectura sobre la obra La canción del pirata, escrita por José de Espronceda, donde aprenderemos por qué el pirata expresó en una canción lo que sentía. Cuarto, cuerpo o desarrollo. Este expresa en un resumen lo pasado en la obra. De acuerdo al texto que escuchamos, el desarrollo podrías decir: la obra trata de un pirata que canta en el mar lo alegre que se siente de naufragar. No tiene miedo al enemigo navío, ni a la tormenta que azote el mar. Su barco es su tesoro, su Dios la libertad y su patria el mar. Culmina diciendo que se siente el rey del mar. Quinto, la conclusión. Un ejemplo de la misma, de acuerdo al texto escuchado, es: en conclusión, el pirata vivía feliz en el mar. Disfrutaba lo que hacía sin tener miedo a nada. Esto nos ayuda a ser como el pirata, valiente y alegre. Sexto, la bibliografía. Este fragmento de obra literaria lo puedes encontrar en la obra La canción del pirata. Recuerda, como ya hemos trabajado en clases anteriores, que la bibliografía la debes realizar de manera organizada y con todos los datos correspondientes a las fuentes bibliográficas consultadas. Ahora sí, espero hayas quedado totalmente claro de la estructura que debe llevar el informe. Continuamos aprendiendo. Es hora de que conozcas cuáles son los tipos de informes de lectura, donde se fijan los conceptos con un lenguaje claro y preciso para ser utilizada como una técnica de estudio. Los diversos tipos de informes de lectura son los siguientes. Informe de análisis. Informe de análisis. Consiste no solo en el reporte habitual, sino también en añadir al mismo un análisis del tema con mayor profundidad y de la misma manera una opinión personal al respecto para finalizar con unas conclusiones. Es decir, que además del análisis de lo que propiamente dice el texto, deberás presentar un análisis crítico donde expreses tu opinión personal a manera de conclusión. Otro tipo de informe es el informe de comentario. Informe de comentario. Es el que aborda los aspectos habituales en los documentos, pero haciendo especial hincapié en la inclusión de una síntesis del argumento. Y el informe de lectura general. El informe de lectura general, que es el que se conoce como el tipo de informe tradicional, el más sencillo de realizar y el que no requiere ahondar en profundidad en ningún aspecto concreto. Estos tipos de informes están compuestos por una introducción, desarrollo, conclusión y anexos, ya que deben estar estructuralmente organizados. Debes tener claro
para qué sirve cada informe y cómo hacerlo. Es por eso que vamos a poner en práctica nuestros conocimientos contestando falso o verdadero en la siguiente actividad. Comencemos. Número 1. El informe de comentario es el que hace especial hincapié en la inclusión de una síntesis del argumento. Te repito nueva vez. El informe de comentario es el que hace especial hincapié en la inclusión de una síntesis del argumento. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. El informe de análisis es un reporte donde el análisis es profundo y añade su opinión personal para finalizar con las conclusiones. Te repito nueva vez. El informe de análisis es un reporte donde el análisis es profundo y añade su opinión personal para finalizar con las conclusiones. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Excelente. El informe de lectura general es el que se conoce como el tipo de informe tradicional, el más sencillo de realizar. El informe de lectura general es el que se conoce como el tipo de informe tradicional, el más sencillo de realizar. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. Excelente si has contestado correctamente. Recuerda que de estos tipos de informes estamos estudiando el último, el informe de lectura general, el más sencillo de realizar, si leemos el texto y se redacta dicho informe de acuerdo a su estructura. Ahora, en este momento, quiero compartir contigo lo siguiente. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. El leer permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro, lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre activos para cualquier actividad que se realice en la vida cotidiana. A medida que vamos desarrollando el hábito de la lectura, desarrollamos con ello también diversos beneficios como: número 1. Mayor comprensión de textos, mejorar la gramática, el vocabulario y la escritura. Número 2. Aumentar la curiosidad y el conocimiento sobre determinados temas. Número 3. Estimular el razonamiento y la capacidad memorística. Número 4. Aumentar la capacidad del pensamiento crítico y la confianza a la hora de hablar. Número 5. Es una vía contra el aburrimiento. Número 6. Favorece la concentración y previene el estrés. Número 7. Crea vínculos y ayuda a conectar a través de la conversación con otras personas por afinidad de lecturas, emociones y conocimientos. Y número 8. La lectura siempre te acompaña y hace que no te sientas solo, independientemente del lugar donde te encuentres. Estos son algunos de los beneficios que puedes encontrar en la lectura. Felizmente, hoy hemos llegado al final de la clase. Espero que ustedes pongan estos conocimientos en práctica y que piensen
cómo van a hacer su proyecto titulado El Informe de Lectura. La clase de hoy fue provechosa. Espero que sigan empleando todo lo dado y se apoyen en su cuadernillo y sus maestros para aclarar cualquier duda. Recuerden que estos conocimientos les serán de gran ayuda al momento de elaborar su informe de lectura, proyecto que les propone su cuadernillo. Se despide cariñosamente su profe Scarlett Rincón. Muchas bendiciones para todos. Nos reencontraremos en una próxima ocasión. Feliz resto del día. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-6. Con mucha alegría y agradecimiento a Dios porque nos permite encontrarnos una vez más en este espacio educativo Aprendiendo en Casa, les comparto mis saludos y abrazo desde la distancia, queridos estudiantes del primer grado del nivel secundario. Soy su maestro Francis Rodríguez y me siento feliz por estar con ustedes en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Vamos a poner este momento de compartir en las manos del Señor para que nos ilumine el entendimiento con esta oración. Señor, Dios nuestro, te suplicamos que tu amor llene nuestros corazones para que nos ayudemos unos a otros y que todo lo que hoy hagamos sea una ofrenda para ti. En la semana anterior estuvimos hablando sobre la importancia de que el adolescente se conozca, pues eso le ayudará a prepararse para vivir de forma equilibrada las siguientes etapas de su vida. En este espacio vamos a continuar profundizando sobre la adolescencia, esta vez compartiendo sobre los aportes de la vivencia religiosa en los adolescentes. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la adolescencia es una etapa de grandes cambios en la persona? Cambios físicos, sociales, psicológicos, emocionales y también en el aspecto espiritual. Entonces, ¿cómo viven los adolescentes el sentido de lo religioso en sus vidas? Recordemos que la religión es un sistema organizado de creencias, prácticas, rituales y símbolos que facilitan el conocimiento y acercamiento a lo sagrado o trascendente, internalizadas por la fe y compartidas por una comunidad o tradición religiosa. Podemos afirmar que todos caminamos en el conocimiento de Dios. Nadie está exento de esta realidad y todos hemos oído hablar de Dios, incluso aquellos que dicen no creer en Él. En todos los hombres y mujeres existe una oculta o clara necesidad de un ser supremo. La hay en la gente sencilla y la hay en los estudiosos y sabios. Cuando hablamos de experiencia de Dios, estamos hablando de una experiencia humana en la cual y a través de la cual Dios se hace presente de manera tal que transforma la vida. Esta existe porque hay en nuestro corazón un anhelo innato de felicidad que no es posible satisfacer plenamente en criatura alguna. Los adolescentes y jóvenes forman parte de aquellos que buscan el contacto con Dios y muchas veces son ellos quienes lo hacen con mayor ahínco, dada las características propias que se presentan en esta etapa de la vida. Cuando un adolescente o joven cree, se entrega, ama, se compromete, da su tiempo, su esfuerzo, su ser en totalidad. Los adolescentes y jóvenes
tienen una gran necesidad de romper con la creencia de un Dios represor, castigador, exigente, un Dios indiferente al dolor, la guerra, la opresión, el hambre, el mal. Amigo, que está con ellos siempre en las buenas y en las malas, que los acepta así como son y como están, que los soporta en todo momento y situación y que nunca se cansa de ellos. Un Dios de hoy que es presente, ahora, que vive en el mundo de ellos, preocupado por lo que viven, padecen, les alegra, que no se escandaliza por las reacciones o actitudes o acciones que tienen. El Dios de su intimidad, con quien pueden tener un diálogo que nadie más que ellos y Él conocen. Dios del encuentro, grupal, en el que todos y todas también creen. Investiga con tus familiares expresiones sobre la creencia o ideas que tienen de Dios. Agrega también la importancia que tiene Dios en tu vida. Con estas expresiones, elabora un mural, ya sea en una cartulina o en tu cuaderno de formación integral humana y religiosa. Si lo deseas y tienes los recursos tecnológicos, puedes realizar un video. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Mi nombre es Javier Alexander. Hice un barquito de papel y lo puse en un recipiente con agua. También lo he hecho en río y pude observar que mi barquito de papel no se hunde. Profesor Isaura, ¿puede usted decirme por qué mi barquito de papel flota en el agua? Espero su respuesta. Dios derrame sobre ustedes infinitas bendiciones. Reciban un cariñoso saludo con ánimo para seguir avanzando. Soy Isaura Peralta, su profesora de Ciencias de la Naturaleza. Como escucharon en la introducción, Abel Alexander quiere saber por qué un barquito de papel flota en el agua. Abel, más adelante te daré la respuesta, que va acorde al tema para hoy, el cual es fuerzas de fluido y boyante. Vamos a desarrollar qué es un fluido, qué significa boyante, volumen, densidad, qué es la fuerza de flotación, empuje o boyante. Veremos diversos ejemplos de este tipo de fuerza y conoceremos qué establece el principio de Arquímedes sobre fuerza boyante. El objetivo hoy es que identifiques a través de varios medios tipos de fuerzas que afectan la Tierra, especialmente la fuerza de empuje, flotación o boyante. Antes, atentos a la retroalimentación de la pasada clase. El tema fue la fuerza de fricción estática y dinámica. Vimos que la fuerza de fricción estática es una fuerza entre dos superficies que impide que éstas se deslicen o resbalen una sobre la otra.
mientras que la fuerza de fricción dinámica es la fuerza que se opone al deslizamiento de un objeto que ya se encuentra en movimiento. Aprendimos que aplicamos más fuerza para vencer la fricción estática que la dinámica. Ahora sabemos que la fricción dinámica es tan importante porque gracias a su existencia los peloteros pueden correr y deslizarse en la base. O tú puedes correr y deslizarte, caminar, empujar un objeto, andar en barco en el agua, deslizar tu pelota en un juego de fútbol, deslizarte en un tobogán y otros miles de actividades cotidianas más. Están relacionadas a las fuerzas de fricción estática y dinámica. Con tus conocimientos frescos, iniciamos el aprendizaje de hoy. Para ti, ¿qué es un fluido? Un fluido es un cuerpo que tiene la capacidad de desplazarse o fluir. Carece de rigidez y elasticidad. Por ende, cede a cualquier fuerza adoptando la forma del recipiente o el lugar en el que se encuentra dicho fluido. Los fluidos pueden estar en estado gaseoso, vapor y líquido. Ejemplo de fluidos líquidos, el agua y el aceite. Y fluidos gaseosos, el aire que respiramos en la atmósfera, el helio, el hidrógeno, el gas de cocinar, entre otros. ¿Qué entiendes por boyante? Significa que un cuerpo no se hunde lo suficiente en el agua o cualquier fluido. ¿Y qué significa la fuerza de flotación, empuje o boyante? Es la fuerza que aparece cuando se sumerge un cuerpo en un fluido. ¿Alguna vez se te han caído las gafas de natación en la parte más profunda de la piscina o un río y has tratado de nadar hacia abajo para recuperarlas? Puede ser muy frustrante, ¿cierto? Pues el agua trata de empujarte de regreso a la superficie conforme nadas hacia abajo. El nombre de la fuerza que un fluido ejerce en dirección hacia arriba sobre un objeto o cuerpo sumergido dentro de él es la fuerza de flotación, empuje o boyante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen para flotar inmensos barcos llenos de cargas o pasajeros? Este es otro ejemplo de la fuerza de flotación, empuje o boyante. Para entender esta fuerza, escucha con atención la siguiente información. Antes, debes tener claro que cuando hablamos de volumen, decimos que es el espacio que ocupa un cuerpo. Te repito, cuando hablamos de volumen, nos referimos al espacio que ocupa un cuerpo. Ahora sí, escucha. ¿Cuál científico descubrió la fuerza de empuje o boyante? ¿Y de qué se trata dicha fuerza? El científico que descubrió la fuerza boyante o empuje en los líquidos fue Arquímedes. El científico llamado Arquímedes de la ciudad de Siracusa, en el tercer siglo antes de Cristo, cuenta la leyenda que mientras se bañaba, observó que al sumergirse en la bañera llena, se desbordaba una cantidad de agua. Así se dio cuenta que el volumen del agua derramada tenía que coincidir con su volumen, ya que esa era la cantidad de agua que ocupaba antes el mismo espacio que él estaba ocupando en la bañera. Con esta observación, ¿qué concluyó Arquímedes?
Arquímedes concluyó que cuando un cuerpo se sumerge reemplazando una parte del agua, este sufre un empuje de magnitud igual al peso del agua que había allí. Después de este descubrimiento surgieron otras interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué algunos objetos flotan y otros no? Para entender esto, primero tenemos que hablar sobre la densidad. La densidad es la medida de cuánta materia se encuentra comprimida en un espacio u objeto determinado. Podemos decir entonces que si la densidad de un objeto es más elevada que la de otro objeto, el objeto con menos densidad tenderá a flotar si se encuentra dentro de un fluido. Por esto, el barquito de papel de Abel Alexander no se hunde. La densidad del barquito de papel es menor que la del agua. Lo mismo sucede con una boya en un río o en el mar y con la flota en los tinacos. Por ejemplo, si la densidad de un objeto o cuerpo es mayor que la densidad del agua, el mismo se hunde. Bien, en cambio, si tenemos un objeto con una densidad menor a la del agua, el objeto tenderá a flotar, como acabamos de observar al introducir un caracol en el agua. Este está en el fondo porque su densidad es mayor que el agua. Y el objeto que flota, que en este caso es una pelota, quiere decir que tiene una densidad menor que el agua. ¿Y los líquidos tienen todos la misma densidad? Pues no. El aceite, por ejemplo, tiene menor densidad que el agua. Como lo observamos en este momento, podemos ver que el aceite flota en el agua. Esto quiere decir que tiene menos densidad que el agua. Gracias a que el ser humano pudo entender el fenómeno de la flotación o fuerza boyante, podemos transportarnos y transportar mercancías diversas en enormes buques de cargas a través del mundo. Si aún no te queda claro la fuerza de empuje o boyante, vamos a experimentar para que comprendas mejor. Para este experimento, aquí tengo un fluido, en este caso agua, como pueden observar. También tengo un trozo de madera que voy a sumergir en el líquido. Observemos que mientras voy sumergiendo la madera, ocurre un fenómeno. Resulta que mi mano está sintiendo un empuje de abajo hacia arriba. Y a medida que más sumerjo la madera, más se siente la fuerza. Cuando está casi sumergido completo, hay una fuerza grande hacia arriba. O sea, una fuerza de empuje de abajo hacia arriba. Bien, ahora pondré una línea con un marcador rojo para marcar el nivel de agua que tengo en el vaso. Bien, ahora observemos el líquido en el vaso y de nuevo voy a introducir el pedazo de madera que tengo en mis manos.
y van a observar qué pasa. Bien, estoy sumergiendo la madera. Como pueden observar, mientras voy sumergiendo la madera, el agua se va desplazando. Bien, la misma cantidad, o sea, el volumen del agua que se va desplazando a medida que se va sumergiendo la madera es igual. O sea, esto quiere decir que el volumen del agua desplazada es el mismo volumen que tiene la madera sumergida. O sea, que la madera al sumergirse en el agua está ocupando el mismo volumen de agua que se desplazó. Bien, lo mismo ocurre si tú te entras en una bañera llena de agua. Esto lo establece el principio de Arquímedes para explicar la fuerza de empuje o boyante. Si la cantidad de agua o cualquier líquido desplazado al sumergir un objeto lo pesamos, es igual a la fuerza de empuje. Ese es el principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del líquido desplazado. Entonces decimos que la fuerza de empuje o boyante que experimenta cualquier objeto total o parcialmente sumergido en un fluido depende de la densidad del líquido, de la aceleración de la gravedad de la Tierra, o sea, el peso con el que desciende el objeto. También depende del volumen sumergido y la presión. Es por eso por lo que un barco flota. Te daré un dato. A la presión que ejerce un fluido en su interior se le llama presión hidrostática. Ejemplo, es esa presión que soportaría una persona sumergida en el mar. Ahora te daré un ejemplo de cómo influye el peso de un cuerpo que flota en un líquido. Si observas un barco en el océano, verás que todo barco tiene sumergida una parte de él. Esa parte sumergida de la barca es lo que hace que aparezca una fuerza de empuje. Bien, de abajo hacia arriba, sosteniendo el peso del barco. Y conserva así su equilibrio. Entonces, si el barco se va llenando de objetos o personas, su peso va aumentando. Y al aumentar el peso del barco, aumentará la fuerza de empuje del agua en el océano. ¿Y cómo será posible que la fuerza de empuje equilibre o soporte el peso del barco? Pues aumentará el volumen del barco sumergido en el agua, porque entre más masa tenga el objeto, más se va a sumergir y la fuerza de empuje del agua será mayor, lo que lo mantendrá en equilibrio. Como vemos, el principio de Arquímedes se sustenta a partir del volumen sumergido. ¿Y qué tipo de fuerza dije que este científico explica? Bien, la fuerza conocida como fuerza de empuje o boyante. Cuando algo flota en el aire, ¿pasará lo mismo que en un líquido? Pues podemos decir
que sí. Fíjate, te lo explicaré usando como ejemplo un globo aerostático o un globo de cumpleaños. Para que comprendas, ten presente que el aire y los líquidos son fluidos. Bien, imagina que la atmósfera, esta que tú y yo respiramos, es un océano de aire y estamos sumergidos en ese océano de aire. Un globo aerostático o los globos de cumpleaños también están sumergidos en el aire. Haz memoria sobre el principio de Arquímedes. Afirma que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, en el caso del globo, está sumergido en el aire. Experimenta una fuerza de empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. O sea, que un globo aerostático o de cumpleaños pesará igual a la cantidad de aire que desplaza en la atmósfera para elevarse. Tú dirás, bueno, profe, pero ¿por qué en este caso la fuerza de empuje hace que el globo flote? Pues es fácil, es por la densidad del gas helio en el globo aerostático. Así como la densidad, masa, volumen y presión de un barco es menor que la del océano, y esto hace que la fuerza de empuje del agua lo mantenga flotando y no se hunda, lo mismo ocurre con el globo aerostático o de cumpleaños. La densidad del gas helio que se usa para inflar el globo es menor que la densidad del aire atmosférico, por lo que el aire atmosférico puede empujar hacia arriba un globo y hacer que flote. Te aclararé un dato. El gas más ligero y abundante es el hidrógeno. Y eso significa que se elevaría altísimo en la atmósfera. ¿Sabes tú por qué no se usa el hidrógeno para inflar globos? Pues fíjate, el hidrógeno es inflamable y el helio no. Entonces no se recomienda su uso por seguridad. En resumen, decimos que la fuerza de flotación o boyante se presenta debido a que la presión de un fluido aumenta con la profundidad. Tras diversos estudios, Arquímedes estableció su principio sobre fuerza de empuje o boyante, en el que todo cuerpo sumergido en un fluido sobre una fuerza vertical hacia arriba, igual al peso del fluido que se desplaza cuando el cuerpo entra en el fluido. Es decir, cuando se introduce un cuerpo en el interior de un líquido, este se ve sometido a una fuerza que son debidas a la presión que ejerce el fluido sobre el cuerpo. Por ejemplo, la presión hidrostática. Recordemos que la fuerza boyante o de flotación es una propiedad de los líquidos y los gases. Por eso, en la atmósfera ocurren fenómenos muy parecidos a los que ocurren en el agua, como por ejemplo el del globo aerostático o los globos de cumpleaños. Esta fuerza se explica muy bien utilizando fórmulas de relación matemática en la asignatura de física, que verán en grados más avanzados. Espero que el ejemplo les haya servido para comprender cómo se produce la fuerza de empuje
o boyante. Con estas fuerzas concluimos el tema fuerzas que afectan la Tierra. En estas clases has ido adquiriendo conocimientos para que puedas utilizar múltiples medios para explicar las diferentes fuerzas que afectan la Tierra. La actividad que te dejaré es muy divertida. Busca diferentes objetos y húndelos en un recipiente con agua. En tu cuaderno vas a describir qué objetos utilizaste, qué sentiste al empujarlos hacia abajo dentro del agua, cuáles objetos flotaron y cuáles se hundieron y por qué sucedió esto. Haz esta actividad, te diviertes un poco y comprendes mejor la fuerza boyante de empuje o flotación de un fluido. Para las próximas clases veremos cómo aprovechamos los recursos naturales para producir energías limpias. Este es otro tema muy interesante que todos debemos conocer. Es muy importante que trabajes los proyectos de tu cuadernillo número 5. De hecho, los primeros temas que debes trabajar en ciencias de la naturaleza ya los has visto en clases anteriores, por lo que tienes una idea de cómo trabajarás dichos proyectos. Me despido con una frase de Albert Einstein. Dice: mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mucho mejor. Te digo, hasta pronto, con el placer de saber que cada día aprendes más sobre las ciencias de la naturaleza. Soy Isaura Peralta. Feliz resto del día. Bye bye. Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? Y que es muy poco lo que reciclan en el país. Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy William Santana.
Hola, soy tu doctor Ricardo Carrasco. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente fácil. Los alimentos. Sí, los alimentos. Es todo lo que ingieres y le aporta energía a tu cuerpo. En los alimentos encontramos diferentes sustancias. Estas se llaman nutrientes, que contienen energía y otros compuestos que son importantes para el crecimiento del cuerpo. Los nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos que proporcionan mayormente energía inmediata, como es el arroz, la yuca y el pan. Las grasas, que son la reserva de energía y ayudan al cuerpo a poder absorber algunas vitaminas. Estas están presentes en algunos alimentos como son el aguacate, el maní y el aceite de oliva. Las proteínas son las que ayudan a construir lo que son los músculos y el esqueleto. Lo podemos encontrar en alimentos como son carne, huevo, leche y las habichuelas. Los micronutrientes se necesitan en menor cantidad, pero son sumamente importantes para realizar las funciones metabólicas del cuerpo. Eso incluye lo que son las vitaminas, los minerales y principalmente lo vamos a encontrar en alimentos como son las frutas y los vegetales. Esto es todo lo que quería que aprendieran sobre los alimentos. Nos veremos en la próxima. Y recuerden, en la educación está la salud. Hablar de las partes de una casa en un idioma que no es suyo es muy complicado, sobre todo cuando la pronunciación es muy diferente a su lengua natal. Si tomamos esta palabra del idioma francés al español, la salle à manger, en español comedor, no es tan fácil, ¿verdad? Por eso el día de hoy te invito a ser parte de esta clase, porque a continuación, una vez más, aprenderemos cómo nombrar las partes más importantes de una casa en francés. Ponte cómodo, porque el viaje hacia el saber ya ha empezado. Salut à tous! Bienvenue à la clase de français. Más que un honor estar aquí el día de hoy para continuar con nuestra clase de francés. Espero que estén listas para tomar la clase de hoy. Y sin tardar mucho, repasamos un poco lo que hemos aprendido en la clase anterior. En la clase anterior, aprendimos cómo usar el verbo aimer en forma negativa para expresar el gusto. Presta atención. Las oraciones negativas, phrases négatives simples en francés, son oraciones enunciativas que niegan la ocurrencia de un hecho o acontecimiento. La forma convencional de expresar la negación en francés es ne más verbo más pas. Por ejemplo, je ne fais pas mes devoirs, je n'étudie pas le dimanche. Atención, ne igual a n apóstrofe antes de vocal. A, E, I, O, U, Y o H muda. La partícula negativa no se contrae, en apóstrofe. Veamos el verbo aimer en forma afirmativa y negativa en francés. J'aime. Tu aimes. Il, elle, on aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils, elles aiment. Negativo. Je n'aime pas. Tu n'aimes pas. Il, elle, on n'aime pas. Nous n'aimons pas. Vous n'aimez pas. Il, elle n'aime pas. Prenons des exemples. Je n'aime pas la pizza. Je n'aime pas voyager. Je n'aime pas aller à la plage.
Il n'aime pas étudier. Elle n'aime pas danser. Repite después de mí. Je n'aime pas la pizza. Je n'aime pas voyager. Je n'aime pas aller à la plage. Il n'aime pas étudier. Elle n'aime pas danser. Repasamos las preguntas que podemos usar para saber qué a alguien le gusta o no le gusta. Langage courant ou standard. Est-ce que más aimer? Au présent, más activité. Est-ce que más sujet, más aimer? Présent plus activité. Exemple. Est-ce que tu aimes la pizza? Est-ce qu'il aime le chocolat? Langage familier, sujet, aimer au présent, más activité. Exemple. Aimes-tu la pizza? Tu aimes voyager? Tu aimes le cinéma africain? Queridos estudiantes, espero que hayan reconectado con la clase anterior. Como lo habíamos dicho al principio, hoy aprenderás cómo nombrar las partes de una casa haciendo énfasis en las partes más importantes de esta casa. Vamos a aprender vocabularios de una casa. C'est une maison. Veamos las partes de una casa a continuación. La salle de bain. La salle de séjour. La salle à manger. La chambre. La cuisine. Le garage. Le jardin. La terrasse. Le balcón. Selecciona la frase que corresponda a la imagen. La salle de bain. La cuisine. Le garage. Te repito. La salle de bain, la cuisine, le garage. La respuesta es la salle de bain, la chambre, la salle de séjour, la salle à manger. Te repito. La chambre, la salle de séjour, la salle à manger. La respuesta es la salle de séjour. Continuamos. Le garage, la terrasse, la salle à manger. Te repito. Le garage, la terrasse, la salle à manger. La respuesta es la salle à manger. Le jardin, la chambre, la salle de bain. Te repito. Le jardin, la chambre, la salle de bain. La respuesta es la chambre. Continuamos. La cuisine, la salle de séjour, le balcón. Te repito. La cuisine, la salle de séjour, le balcón. La respuesta es la cuisine. Le garage, la terrasse, la chambre. Te repito. Le garage, la terrasse, la chambre. La respuesta es le garage. Veamos las respuestas de nuevo juntos.
la salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la chambre, la cuisine, le garage. Repite después de mí. La salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la chambre, la cuisine, le garage. Veamos qué son los artículos definidos y su uso en francés. Quand employer l'article défini en français? La forme de l'article défini est le au masculin singulier, la au féminin singulier et l'apostrophe lorsque le mot qui suit commence par une voyelle et les au pluriel féminin et masculin. L'article défini est employé lorsqu'on désigne une chose ou une personne en particulier. Le masculin au singular au masculin singulier. La féminine au singular au féminin singulier. El apostrophe de l'antévocal au H muda, devant une voyelle ou un H muet. Les, plural para ambos géneros, au masculin et au féminin pluriel. Exemple. La salade est délicieuse. Le professeur de français. L'hôtel est à Punta Cana. Les toilettes sont à gauche. Complète avec les articles. Numéro 1. Au masculin singulier, raya. Te repito. Au masculin singulier, raya. La respuesta es le. 2. Devant une voyelle ou un H muet, raya. Te repito. Devant une voyelle ou un H muet. La respuesta es el apostrophe. 3. Au féminin singulier, raya. Te repito. Au féminin singulier, raya. La respuesta es la. 4. Au masculin et au féminin pluriel. Te repito. Au masculin et au féminin pluriel. La respuesta es le. Ahora hagamos una segunda actividad para poner en práctica los artículos definidos. Completa con los artículos definidos. Número 1. Je fais, raya, lit. Te repito. Je fais, raya, lit. La respuesta es je fais le lit. Número 2. Mon père passe, raya, aspirateur dans la chambre. Te repito. Mon père passe, raya, aspirateur dans la chambre. La respuesta es el apostrophe. Mon père passe l'aspirateur dans la chambre. Número 3. Jacques fait, raya, course. Te repito. Jacques fait, raya, course. La respuesta es le. Jacques fait les courses. Número 4. Marie est dans, raya, terrasse. Te repito. Marie est dans, raya, terrasse. La respuesta es la. Marie est dans la terrasse. Número 5. Nous sommes à, raya, salle à manger.
Te repito, nous sommes à Raya Salle à Manger. La respuesta es là. Nous sommes à la salle à manger. 6. Ma mère nettoie Raya voiture dans Raya garage. Te repito. Ma mère nettoie Raya voiture dans Raya garage. La respuesta es la, le. Ma mère nettoie la voiture dans le garage. Numéro 7. Je repasse Raya, vêtements, Raya, escalier et blanc. Te repito. Je repasse Raya, vêtements, Raya, escalier et blanc. La respuesta es les et l'apostrophe. Je repasse les vêtements, l'escalier est blanc. Répète après moi. Je fais le lit. Mon père passe l'aspirateur dans la chambre. Jacques fait les courses. Marie est dans la terrasse. Nous sommes à la salle à manger. Ma mère nettoie la voiture dans le garage. Je repasse les vêtements, l'escalier blanc. Queridos estudiantes, espero que ya puedan usar de manera correcta los artículos definidos. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo nombrar las partes de la casa en francés. También aprendimos cómo usar los artículos definidos y su uso. Veamos una vez más las partes de la casa en francés. La salle de bain, baño. La salle de séjour, sala de espera. La salle à manger, comedor. La chambre, habitación. La cuisine, la cocina. Le garage, garaje. Le jardin, el jardín. La terrasse, la terraza. Le balcón, el balcón. Recuerda que los artículos definidos se usan de esta manera. Le masculino singular. Au masculin singulier. La femenino singular. Au féminin singulier. El apostrophe delante vocal o H muda, devant une voyelle ou un H muet. Les, plural para ambos géneros, au masculin et au féminin pluriel. Exemple, la salade est délicieuse. Le professeur de français. L'hôtel est à Punta Cana. Les toilettes sont à gauche. Queridos estudiantes, espero que hayan aprendido de manera satisfactoria las partes de una casa en francés. También la forma de usar los artículos definidos. Para mí ha sido un honor compartir esta clase con ustedes. Quiero que sepan que el virus no se ha ido todavía. Debemos cuidarnos, también cuidar a los demás. Como una máxima les digo, si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es mortal. Con esta frase inspiradora se despide su profesor de francés, Chanson la Jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. À la prochaine.
Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Estudiantes, hemos estado conversando sobre los aportes de la vivencia religiosa en los adolescentes y dijimos que estar ligado a un grupo religioso ayuda a autorregular la conducta y lo importante que es tener una experiencia de Dios que se muestra como un amigo fiel, que te escucha y te entiende, ayudándote a sentirte identificado contigo mismo y con esa imagen de Dios. Es por eso que quiero que reflexionemos sobre el valor de la amistad. ¿Tienes amigos y amigas? ¿Sabes cuáles son las características de una buena amistad? La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. Es una de las relaciones interpersonales más comunes en el transcurso de la vida de los seres humanos. Es un sentimiento convenido con otra persona, donde se busca confianza, consuelo, amor y respeto. Se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia. La amistad forma parte importante de la configuración de nuestra identidad personal. Define cómo somos. Sin duda, los amigos y las amigas son imprescindibles en muchos momentos de la vida. En la etapa de la adolescencia, un amigo lo es todo. Constituye un pilar muy fuerte en su vida. Los amigos de verdad aumentan la autoestima de manera natural. Los adolescentes buscan en sus amigos acogida, comprensión y ayuda mutua. En un momento en el que todos tienen una problemática semejante y en el que no se identifican con sus padres, a los que suelen verse como figuras autoritarias e impositivas. Algo que caracteriza la amistad en esta edad es la intensidad y la intimidad. A diferencia de los amigos que teníamos en etapas anteriores, también existe una mayor lealtad, compiten menos entre sí y comparten más con sus amigos que los niños. Ahora, los amigos lo son todo, les necesitan y se convierten en los pilares fundamentales de su desarrollo. En el grupo de amigos sienten que pueden mostrar su propia identidad sin juicio y sin censuras. Dar ánimos y ponerse en el lugar del otro. Empatía y simpatía. Fidelidad. Lealtad. Agrado por compartir una o más actividades, ideas, recuerdos o la vida. Amor, confianza, sinceridad, reciprocidad, apoyarse en las buenas y en las malas. Estimados estudiantes del primer grado del nivel secundario, hemos llegado al final de la clase de hoy. Agradezco a Dios la oportunidad de haber compartido con ustedes y le pedimos que siga siendo nuestro amigo fiel, que nosotros nos comprometamos a también ser amigos de verdad. Su maestro Francis Rodríguez estuvo con ustedes. Feliz resto del día y bendiciones desde el cielo. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas
mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Ha llegado el momento de repasar. Hoy aprendimos en lengua española que hay 3 tipos de informes de lectura: el informe de análisis, el informe de comentario y el informe de lectura general. Teniendo en cuenta que estos tipos de informes están compuestos por una introducción, un desarrollo, conclusión y anexos, ya que deben estar estructuralmente organizados. En Ciencias de la Naturaleza aprendimos a identificar varios tipos de fuerzas que afectan la Tierra, específicamente la fuerza de empuje, flotación o boyante. Y en francés aprendimos cómo nombrar las partes de la casa en francés y también aprendimos cómo usar los artículos definidos. Continuamos aprendiendo. Es hora de que conozcas cuáles son los tipos de informes de lectura, donde se fijan los conceptos con un lenguaje claro y preciso para ser utilizada como una técnica de estudio. Los diversos tipos de informes de lectura son los siguientes. Informe de análisis. Informe de análisis. Consiste no solo en el reporte habitual, sino también en añadir al mismo un análisis del tema con mayor profundidad y de la misma manera una opinión personal al respecto para finalizar con unas conclusiones. Es decir, que además del análisis de lo que propiamente dice el texto, deberás presentar un análisis crítico donde expreses tu opinión personal a manera de conclusión. Otro tipo de informe es el informe de comentario. Informe de comentario. Es el que aborda los aspectos habituales en los documentos, pero haciendo especial hincapié en la inclusión de una síntesis del argumento. Y el informe de lectura general. El informe de lectura general, que es el que se conoce como el tipo de informe tradicional, el más sencillo de realizar y el que no requiere ahondar en profundidad en ningún aspecto concreto. El barquito de papel de Abel Alexander no se hunde. La densidad del barquito de papel es menor que la del agua. Lo mismo sucede con una boya en un río o en el mar y con la flota en los tinacos. Por ejemplo, si la densidad de un objeto o cuerpo es mayor que la densidad del agua, el mismo se hunde. Bien, en cambio, si tenemos un objeto con una densidad menor a la del agua, el objeto tenderá a flotar.
como acabamos de observar al introducir un caracol en el agua. Este está en el fondo porque su densidad es mayor que el agua. Y el objeto que flota, que en este caso es una pelota, quiere decir que tiene una densidad menor que el agua. ¿Y los líquidos tienen todos la misma densidad? Pues no. El aceite, por ejemplo, tiene menor densidad que el agua. Como lo observamos en este momento, podemos ver que el aceite flota en el agua. Esto quiere decir que tiene menos densidad que el agua. Vamos a aprender vocabularios de una casa. C'est une maison. Veamos las partes de una casa a continuación. La salle de bain. La salle de séjour. La salle à manger. La chambre. La cuisine. Le garage. Le jardin. La terrasse. Le balcón. Veamos qué son los artículos definidos y su uso en francés. Quand employer l'article défini en français? La forme de l'article défini est le au masculin singulier, la au féminin singulier et l'apostrophe lorsque le mot qui suit commence par une voyelle et les au pluriel féminin et masculin. L'article défini est employé lorsqu'on désigne une chose ou une personne en particulier. Le masculino singular au masculin singulier. La femenino singular au féminin singulier. El apostrophe de l'antévocal au H muda, devant une voyelle ou un H muet. Les, plural para ambos géneros, au masculin et au féminin pluriel. Exemple. La salade est délicieuse. Le professeur de français. L'hôtel est à Punta Cana. Les toilettes sont à gauche. Ha llegado el momento de despedirnos. Recuerda repasar lo aprendido comentándolo con tus amigos y familiares. Y si tienes algún inconveniente, no dudes pedir ayuda a tus maestros. Soy su maestra Scarlett y les envío un abrazo en la distancia. ¡Feliz resto del día! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.